Se conoció por estas horas que el presidente de la Nación, bueno, duplicó su acervo, digamos, su economía, su patrimonio en un año, pero lo más importante es que tenía una cantidad de dinero en Bahamas, varios millones de pesos en Bahamas. Yo no sé si es legal o no, eso lo determinará la Oficina Anticorrupción, la cual tiene una persona que la conduce cercana a él, bastante polémica por cierto, y la justicia en el caso de que se investigue por ese lado. Lo que yo tengo curiosidad es si se habla de blanqueo de capitales y si una persona como el presidente de la Nación habla de que van a venir inversiones, pero él mismo tiene dinero, así sea poco o mucho en relación al patrimonio que tiene en Bahamas, conocido como paraíso fiscal, si no resulta un poco contradictorio. Es una curiosidad que la tengo que decir porque la verdad que el presidente de la Nación en este tipo de cuestiones me parece que como ciudadanos podemos opinar. Gracias Silvina por estar. No, al contrario, gracias a ustedes. ¿Qué te parece esto que decimos sobre que el presidente tiene parte de su patrimonio en Bahamas en el marco de la economía general del país, ¿no? Mira, hay una cuestión, a ver, usos y costumbres en el mercado financiero internacional, tener capitales en Bahamas, tener estas empresas offshore, digamos, forman parte de esos usos y costumbres. Lo que pasa es que lo que hace ruido, es decir, si vos tenés una vocación de servicio en tu país, si vos querés conducir los destinos de tu país, y ni vos mismo confías en tu país, eso es lo que hace ruido. Porque quien tiene plata afuera, en primer lugar, evade las normas legales e impositivas del país. Y al mismo tiempo tiene plata en un lugar porque no confía en el destino de ese país. O porque le da más rentabilidad, o por distintos motivos que tienen que ver con lo financiero y no con una vocación de construcción de ese país. Entonces eso es lo que hace ruido. Y además, claramente el Papa Francisco, sobre toda esta situación del mercado financiero internacional, que es lo que más ganancias genera y lo que menos, digamos, redistribución de ingresos genera, lo que menos captación de mano de obra genera, es muy crítico, porque claramente pone en ese sector una de las grandes causas de la pobreza en el mundo. Entonces, todos esos componentes, por supuesto que generan dudas. Yo no voy a ser implacable con un presidente porque seguramente cuando entren a buscar las listas se van a encontrar con muchísimas sorpresas de quiénes están en esta situación, porque vuelvo a repetir, en los mercados financieros internacionales y para quienes tienen mucho dinero, esta es una cosa que se hace. Pero en lo personal y en la mirada política, claro. Pero por eso, como decía hace un ratito, se hace con el fin de evadir las normas legales, con el fin de no pagar impuestos, con el fin de obtener mayores ganancias. No es una apuesta al crecimiento de un país. Suena opaco, sospechas del principio existen. Por supuesto. El Congreso de la Nación tiene una Si me permitís un paréntesis, hay un diputado de la Nación de Río Negro con mucha valentía. Sí, de Frente para la Victoria. Sí, está llevando adelante, hizo una denuncia con sus firmas, de puño y letra, no se escudó en ninguna fuerza política, lo hizo como ciudadano. Y la verdad que admiro esa valentía porque no todas la tenemos y porque creo que es una forma de poner las cosas en su lugar. ¿Cuál es el rol del Congreso en este momento? Son los primeros meses que caminás el palacio imponente que está sobre Avenida Rivadavia, pero uno se pregunta cuál es el rol en tanto a la distribución que hay de fuerzas, la gobernabilidad, cuál es el rol de Massa, que por ahí dicen negocia con el gobierno cuando le conviene y cuando no parece peronista. ¿Cómo lo ves vos? Me dio risa tu última expresión. Mira, hoy tenemos un Congreso que en su mayoría es opositor. Sin embargo, hasta ahora todo lo que Macri quiso que salga, salió, y lo que no salió como le gustó, lo vetó. Así que nadie puede negar que Massa tiene toda la Macri tiene toda la gobernabilidad que necesita para llevar adelante lo que quiere hacer. Y lo que no quiso pasar por el Congreso lo sacó por decreto de necesidad y urgencia. Así que, la verdad, en lo personal no soy muy optimista respecto a este Congreso. Si bien creo que cada uno de los que estamos ahí, la mayoría de los que estamos ahí, tenemos vocación de debate político serio, tenemos vocación de expresión de ideas, tenemos vocación no solamente de crítica, porque yo en este tiempo y muchos diputados de distintas fuerzas hemos
sido opositores. Por ejemplo, yo voté en contra de los fondos buitres y di una explicación de por qué. Pero también estuve en contra de algunas otras cosas, hice propuestas diferentes. Pero bueno, hasta ahora... ¿Te llamó la atención que el socialismo votara junto con el PRO en el Congreso a favor de los fondos buitres? Sí, sí, me llamó la atención. Pero acá en Santa Fe votaron el endeudamiento también el PRO con el gobierno. Se pusieron de acuerdo ambos, en Nación y en la provincia. Eso lo tenés chequeado vos. Y me parece que sí, yo no te puedo decir que sea un acuerdo espurio. Yo lo que digo es que lograron un acuerdo político y tanto Nación como provincia apostaron a este mercado financiero internacional que, vuelvo a repetir, es uno de los grandes apuntados por el Papa Francisco como causantes de la pobreza. Silvina, buenas noches. Volviendo al tema de las cuentas en paraísos fiscales, lo que dijo Maxi de la Oficina Anticorrupción, ¿qué opinión te merece que una persona que ha sido designada por Macri al frente de esta oficina sea quien lo investigue o lo pueda llegar a investigar? No, desde todo punto de vista, digamos, es lo que ellos mismos criticaron durante todo el gobierno justicialista y propusieron que los organismos de control estuvieran conducidos por gente de la oposición. Bueno, es exactamente lo que no cumplen. Aparte, si ustedes observan, Laura Alonso, que es la persona que está al frente, hace un tiempo que no se la ven los medios. Sí, capaz llama también la atención. Capaz que la retaron después de que salió tan rápido. Digo, resulta llamativo, contradictorio y hace mucho ruido esta situación, por eso te lo consulto, ¿no? Sí, creo que... Y sabes qué, mira, desde lo político, yo pertenezco a una fuerza política que seguramente hay muchas cosas de estas para reprocharle también. Pero yo a veces siempre, cuando pasan estas cosas, pienso en los ciudadanos. Y como que cuando los ciudadanos pretenden un cambio, terminan encontrándose con más de lo mismo. En aquellas cosas que a lo mejor fueron criticadas en otras épocas. Entonces, y le hace mal a la política en general, porque todos pretendemos vivir un esquema democrático, que sea serio, que crezca en institucionalidad, que crezca en transparencia. Y bueno, si se repiten errores, creo que es un retraso. Silvana, una de las primeras palabras que escuchamos es pobreza. ¿Qué pensás el rol del Congreso con respecto al desempleo, tanto desempleo? Mira, nosotros, yo te decía, yo fui una de las primeras diputadas que ya en febrero presenté un proyecto de ley antidespido. Porque, a ver, no es porque fuera divina ni mucho menos, sino porque claramente el conjunto de medidas económicas que se tomaron, devaluación, tarifazo, aumento de la tasa de interés, apertura de importaciones, todas esas medidas, cualquiera que sepa muy poquito de economía, saben que atentan contra la producción y el empleo. Y lo presenté convencida de que era una forma de proteger a los empleados, no todas esas mentiras que se dijeron después, que la ley no iba a generar trabajo, que la ley... No, si nadie estaba buscando una ley que genere trabajo, era precisamente una ley que protegiera el trabajo registrado que había y que además estaba en el marco de lo que dice la Ley de Contratos de Trabajo. La Ley de Contratos de Trabajo, vigente hace muchos años, dice que cuando hay un despido sin justa causa, se aplica una indemnización. Bueno, lo que hacía era duplicar la indemnización precisamente para que durante esos 6 meses, donde de alguna manera le estábamos dando tiempo al gobierno de Macri a que tome medidas de reactivación económica, se protegiera el empleo formal. Era una ley coyuntural, como te dije, por 6 meses, era una ley que no se aplicaba sobre los nuevos contratos, por lo cual se mintió mucho, porque decía que no iba a alentar a tomar empleados. Nada que ver, si era para proteger lo que ya había. Pero bueno, ya vieron, tuvimos un debate de horas y horas, sí, y una vocación del presidente de vetarla. Con el acompañamiento de las 5 centrales obreras que fueron recibidas en el Congreso. Sí, y además todo llama la atención. Que reclamaban precisamente la ley, ¿no? Y todo llama la atención, porque además, digamos, bueno, vamos a poner como hipótesis que la ley no sirve en sí misma. Bueno, díganme cuáles son las medidas económicas que van a tomar ustedes para reactivar la economía y evitar que suceda lo que está sucediendo, porque ya el propio Macri convocó a los empresarios a firmar un pacto de tregua para que no despidan gente, o sea que la situación existe y está reconocida. Bueno, si no es esa ley, ¿qué vamos a hacer? Porque hasta ahora, digamos, todos los días se despiden 1000 personas por día del sector privado. Eso está comprobado por muchísimos organismos que representan a las pymes, que representan a las industrias, que representan a otros sectores productivos. También en el mientras tanto recibimos a muchas pequeñas y medianas empresas, a representantes de CAME, a representantes de APYME, bueno, y también teníamos que tomar medidas en favor de las pymes. Bueno, la semana pasada no se puso ninguno de estos proyectos en discusión. Sin embargo, todos los diputados, y me incluyo, presentamos muchos proyectos en favor de las pymes,
Porque vuelvo a repetir, la ley antidespido se la puso en el tapete de la discusión y no era el centro del problema. Era en todo caso un paliativo para parte del problema. El problema está dado por las medidas en contra de la producción que se tomaron durante este tiempo. Me sumo a la pregunta de Noelia con respecto a la pobreza, porque dicen que por cada punto de inflación, esto lo he escuchado a varios dirigentes sindicales, entra mucha gente en la línea de pobreza y la que está en la pobreza cae en la indigencia, en la pobreza más extrema. La sensación que me das, dicen, van a venir inversiones y con esto vamos a salir adelante, pero una de las medidas que toman es el blanqueo de capitales, que aparentemente Pratdip va a impulsar. ¿Cómo lo ves esto a vos? Porque recordemos que era muy criticado antaño. Sí, fueron implacables con las críticas. Esta fue una medida que se dio en antaño. Mira, yo dividiría las situaciones en dos cosas. Esto que vos decís de la pobreza, lamentablemente, si bien a fin de año no estaba en el mejor momento, la situación empeoró. No solo empeoró por índices que da hasta el propio observatorio de la Universidad Católica Argentina, que ya el año pasado decía que había aumentado el índice de pobres, sino explica que en estos 5 meses se incrementó ese índice, que a mí no me gusta hablar de las personas hablando de índices. Sí, totalmente. Pero también te tengo que contar que en estos últimos días he estado conversando con muchos presidentes comunales de la zona, con referentes sociales, y todos me indican, por ejemplo, presidentes comunales con muy buena gestión, te dicen, mira, yo hasta diciembre pensaba en cómo hacer crecer mi pueblo, cómo transformarlo en ciudad. Ahora mi prioridad es darle de comer a la gente. Porque a diferencia de otras épocas, la gente va a buscar comida. Se aumentó la cantidad de chicos y adultos en los comedores públicos, ya sea de una organización, de una escuela. Creo que son datos que van más allá de los índices, pero que claramente ponen en evidencia una realidad. Hacíamos una nota con Germán, programas pasados, a la diputada Chalvo, por el tema del endeudamiento de Santa Fe. A su vez se suma una cuestión que la provincia ganó un juicio a la Corte, significa mucho dinero para la provincia, pero a su vez la provincia dice quiero $1.000 millones más. Si bien vos sos diputada nacional, conocés muy bien la legislatura, la has transitado, la has caminado, ¿qué visión tenés sobre eso? Y me llamó la atención precisamente por lo que vos decís. Si esta fue una de las provincias que ganó el juicio y le dejan, o sea, le reintegran ese 15% de coparticipación federal, que es mucho dinero, llama la atención que a poco de empezar la gestión pretende endeudarse por $1.000 millones sin conocer precisamente cuáles son las condiciones. Eso es lo que llama la atención. No es tan claro en qué mercado, con qué tasa de interés, con qué plazo. O sea, simplemente fue una autorización para endeudarse. Vos sabés, y lo venimos hablando desde que yo fui diputada provincial, siempre fue muy crítica de la forma de gastar del socialismo. Y siempre reclamábamos la ausencia de la obra pública de envergadura, aquella obra pública que transforma realidades, que une caminos, que une regiones. Y bueno, al decir del gobierno, este dinero está destinado a eso. Pero, por ejemplo, en el listado de obras al que tuve acceso no están los desagües de la ciudad de Santa Fe. Miramos qué oportunidad, ¿no? Así que yo con la esperanza de que realmente las obras se hagan. Esta provincia tiene mucho atraso de obras y debo reconocer también atrasos de lo que fue el gobierno nacional en viviendas y eso. Pero mira, el último gobierno justicialista del ingeniero Bey tenía un presupuesto de 8.000 millones. Este gobierno tiene un presupuesto de 103.000 millones. Y en el transcurso de estos años creo que recorres la provincia y ves que obra pública no hubo. Sí, también con un dato, perdón Maxi, con un dato no menor, Silvina, que hiciste referencia al tema de los fondos buitres, se releva la competencia en un país. Se traslada jurisdicción a Nueva York. Sí, la jurisdicción a Nueva York. Otra vez el juez Griesa. Sí, es raro. Es raro, no es raro. No es raro. Me parece que no es raro y lo digo hasta te diría con dolor por mi país. Yo voté en contra de los fondos buitres, no porque no creyera que hubiera que salir del default. Del default había que salir, pero no de cualquier manera. Y salimos en condiciones muy perjudiciales para la Argentina y eso genera un antecedente que no es bueno para futuros reclamos de los acreedores que arreglaron, que ya están empezando a reclamar, y de los que no arreglaron. Silvina, una última pregunta cortita, de agradecerte que nos hayas dedicado este tiempo. Hay una fuerte, digamos, mención de pasillo que dice a lo mejor Antonio Bonfatti juega diputado nacional, hablamos de la elección del 2017.
se habla de que Corral estaría recibiendo presión de Nación y es ahí el punto que me quiero detener para que también sea candidato a diputado nacional. ¿Qué va a pasar con la ciudad? Que sé que te interesó siempre la ciudad, tu Pago Chico. Mira, Te hablo de Ciudad de Santa Fe, ¿no? Sí, sé que son hipótesis que se están manejando. Creo que el justicialismo está intentando ordenarse, porque nadie en esta historia, yo siempre creo que me habrás escuchado decir, ¿qué quiere Silvina Frana? Y Silvina Frana quiere un buen lugar que donde pueda ser útil a un esquema de compromiso, de trabajo, un proyecto de ciudad. Lo venimos construyendo hace tiempo, pero vos sabés que a mí me parece que en momentos como este ya hablar de candidaturas suena raro, pero me suena si raro. Corral se va como diputado nacional, no sé qué va a pasar con la ciudad. Por eso habrá elecciones. Habrá elecciones. Habrá elecciones. Muchas gracias, Silvina. No, gracias a ustedes. Vamos a un corte y venimos con la fiscal Milagro Parodi, Germán Noel. Nota